Hola a todos ustedes, qué gusto y qué placer saludarles en una edición especial de esta entrevista maravillosa que tendremos el día de hoy con el Jajam Yosef Bitton, que lo tenemos aquí en nuestros estudios en la Ciudad de México, llegado desde Nueva York. Jajam, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Un gusto estar aquí con ustedes. La verdad que nos engalana el día de hoy nuestra entrevista, el estudio, estar con ustedes, un gran honor. Y platíquenos un poquito de dónde nace Jajam Yosef Bitton, cómo se forma, cuáles son sus inicios en el camino espiritual, en el camino religioso. Entiendo que hoy día está en Long Island, en Nueva York, sí, en un Bet Knesset que se llama Shaarei Rahamim, ¿es correcto? Exactamente, sí. Pero cuéntenos un poquito de su vida, Jajam, por favor. De mi vida, bueno, soy argentino. Estudié en Argentina en la escuela primaria, secundaria, una escuela religiosa, Talpiot. También fui mucho a las comunidades de allí. Okay. Tuve muchos buenos maestros. ¿Creció en una casa ortodoxa, en una familia ortodoxa? La verdad que no. Okay. No. Mi mamá era siria, entonces ella sí era mucho más tradicionalista. Y papá marroquí, y él no tuvo el zehut de tener educación judía del todo. Es decir, cuando mi abuelo paterno llegó a Buenos Aires en los años 20, él sabía castellano porque venía de Tetuán, que es una ciudad de Marruecos español. Entonces, como tenía la facilidad del idioma, eso le dio acceso para ir a hacer negocios en lugares que estaban alejados de la capital, de la comunidad, y prácticamente vivió solo con su propia familia a unos 150 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Entonces mi papá nunca tuvo una educación judía mínima. Como tal. Pero en casa vivían las tradiciones. En casa vivíamos tradiciones, sí. Bueno, kashrut en casa y Pesaj. Y a partir de ahí dice, entra a una escuela que es partir ortodoxa. De ahí, mi mamá siempre, Alea Shalom, siempre se preocupó de que yo tuviera una educación judía. Y bueno, yo también tenía, cuando era joven, tenía esa curiosidad de verdad, por sentido de la vida y qué pasa después de la vida y todas las preguntas espirituales que creo que todos los jóvenes tienen a esa edad. Y yo quizás era un poquito más, ¿cómo se dice?, inconformista. Entonces indagaba más y siempre me sentía atraído hacia lo que es, digamos, más allá de lo material. La espiritualidad como tal. Llamémoslo espiritualidad, sí. Eso es más o menos lo que me llevó a seguir un camino de la Torá, ¿no? Y termina, vamos a decir, la escuela y después sus estudios ya en Torá para ser Jajam. Después de eso mis estudios continuaron en Yeshiva University en Nueva York. Y no estaba muy conforme. Fui a Israel y ahí estuve en una yeshiva que se llamaba Zehor le David, que tenía la biblioteca de Rabbi Isaac Ben Walid allí. Un Rab, el Harrar, la fundó. Mi rabino Sahaya Ben Zaken nos envió a mí y a otros dos talmidim en ese momento. Uno de ellos es Abraham Ben Zaken. Éramos muy amigos con su papá. Su papá era mi moré, ¿no? Mi Rav. ¿Esto en Argentina? Eso en Argentina, sí. Después fuimos a hacer Jole David en Israel, eso es en Yerushalayim. Y ahí estuvo con el Jajam Abraham Ben Zaken. Sí, y estudiamos juntos para Rabanut. Estuvimos juntos para Rabanut allí, hicimos los Nibhanim en Ejal Shlomo. Y bueno, ahí nos recibimos con las Smijá de Rabanut Rashid, de Rab Mordechai Eliyahu. Yo también seguí mis estudios universitarios, que era algo que el Rab Ben Zaken, Rab Sahaya Ben Zaken, insistía mucho. Que existan estas dos partes, la parte toraica, llamémosla así, la parte secular, la parte profesional. Sí, él tenía eso y todos sus talmidim de alguna forma fueron egresados de universidad. Qué increíble. Sí, y se puede congeniar eso, Jajam, porque hoy lo vemos poco. Hoy lo vemos poco en la juventud, o estás de este lado
¿Y eres un universitario? ¿Vas a cursar una carrera o estás de este lado para ser Abrech, Talmid Jajam? Claro. Hoy se ve poco. Y quizás con razón, porque, digamos, el campo universitario, el ambiente universitario... A lo mejor no da para... Es muy hostil a todo lo que es lo religioso. Entonces, digamos... que yo no me refiero a los contenidos. Correcto. Los contenidos es otro tema. El ambiente. El ambiente y toda la tendencia secularista no es para cualquiera. Es correcto. Es mucho más fácil. ¿Y cómo lo lograron ustedes entonces? Bueno, el tema es que yo creo que si uno tiene una formación de un judaísmo inteligente, entonces puede estar preparado. Olvidemos la parte del ambiente, como uno dice, pero puede estar preparado para escuchar, absorber los contenidos y tener la Torah por encima de ellos. Pero esa preparación es muy importante. Y quizás eso es lo que falta hoy. Estar bien estructurado primero en la base de Torah, en la base espiritual como Yehudí, para poder enfrentar el desafío de la hostilidad, llamémosle así, de la universidad. Y también tener el coraje coraje acá decir. Sí, la valentía. La valentía. Tener la valentía de enfrentar las preguntas antes de que uno llegue a la universidad. Preguntas sobre Boreolam, sobre un poquitito de historia. Yo creo que la clave es un judaísmo inteligente. ¿No? Que eso, como digo, es muy importante.